Aprende a registrar los datos de un formulario utilizando PHP MySQL de forma segura. Este es mi formulario de registro desarrollado solo con HTML, para que puedas aprender a almacenar los datos de este formulario en una ¿Qué es database, database? una base de datos. Oh, Lo que tienes que hacer es dirigirte a la descripción de este video y vas a encontrar mi repositorio de GitHub. Simplemente creas el ¿qué? O proyecto, sea, Dani Codex no lo vas a hacer desde cero. vuelve a leer el título del video. Poc, me callo. Entonces descárgate el proyecto de mi repo y empecemos de una vez con el video. Lo esencial para este video es que ya tengan instalado XAMPP. Una vez que ya hayan descargado lo que es el proyecto de la descripción de este video, nos vamos a dirigir a la sección de nuestro disco local C en nuestra PC. Vamos a ubicar en la carpeta de XAMPP. Dentro de exam vamos a tener esta carpeta de htdocs, abrimos la carpeta de htdocs y dentro de esa carpeta vamos a colocar nuestro proyecto ya descargado. En esencial deben tener algo así como esto, 1.conectar formulario db, y dentro de esta carpeta van a tener los archivos que vamos a estar utilizando. Si quieren pueden borrar las demás carpetas si es que no tienen ningún proyecto creado. Y ahora lo que vamos a hacer es buscar XAMPP en nuestro computador, que lo tienen instalado, abrimos XAMPP. Una vez abierto vamos a activar Apache, le damos en Start. También en MySQL le damos en Start. A ustedes acá en el puerto de MySQL probablemente les aparezca 3306, por defecto es 3306. Yo lo he cambiado a 3307 porque tengo dos puertos apuntando a esa misma dirección, por lo que me ha traído errores. Sin embargo, ustedes si no hicieron ninguna modificación seguramente les va a aparecer 3306. Vamos a darle en Admin a Apache y a MySQL le vamos a dar en Admin. Entonces clic, clic y se les va a abrir dos pestañas. Esta pestaña y esta pestaña. Son dos pestañitas que se les va a abrir. Si quieren, esta ventana del control de exam lo pueden cerrar, se va a estar ejecutando en segundo plano. Y en esta pestaña donde dice localhost dashboard vamos a abrir nuestro proyecto. Y aquí es en donde vamos a almacenar nuestros datos en phpMyAdmin. Entonces para poder abrir nuestro proyecto lo que vamos a hacer acá es quitar ese dashboard. En vez del dashboard vamos a colocar nuestro proyecto. ¿Qué nombre le vamos a colocar? En este caso yo lo tengo el nombre de la carpeta como 1.conectar formulario-db. Probablemente el nombre de la carpeta se les haya descargado con el mismo nombre. Si es así, pues simplemente apunten a esta dirección 1.conectar formulario-db. Pero recalco nuevamente, para que su proyecto se pueda abrir en su navegador, su proyecto deben haberlo descargado dentro de la carpeta de htdocs, dentro de la carpeta XAMPP, y esto debe estar ahí. Entonces es por eso que simplemente desde mi navegador puedo apuntar al nombre de esa carpeta. Ahora dentro de nuestra carpeta htdocs vamos a abrir nuestro proyecto 1.conectar formulario-db. Vamos a dar clic derecho y vamos a abrir terminal. Simplemente acá vamos a escribir el comando de code punto de esta forma y vamos a dar enter. Esto nos va a permitir pues para abrir de forma mucho más rápida nuestro proyecto en Visual Studio Code. Acá podemos cerrar la terminal y verás que dentro de esta carpeta simplemente tenemos tres archivos creados, que es connect.php, que está vacío, index.php, que vendría a ser nuestro formulario, el formulario que les he pasado, y también register.php, que aquí vamos a estar realizando lo que es el almacenamiento de datos. También tenemos un archivo de estilos que es style.css. Dentro de lo que es mi archivo de index.php está todo lo que es la estructura básica de mi documento, ¿verdad? Mi formulario creado. Por esta parte tenemos el form. Si yo minimizo esto, verás que simplemente vendría a ser esto. Está enlazada a register.php mediante el método de post. Es importante que su formulario esté enlazado a este archivo, a register.php. Ustedes pueden colocarle cualquier otro nombre, pero tiene que enlazarse a un archivo. Les recomiendo que coloquen register.php porque ahí es donde vamos a estar haciendo lo que es el registro. Acá también tenemos algunas configuraciones, como por ejemplo lo que es el input tiene el name de nombre, lo que es el apellido tiene el name de apellido. Es importante que todos los inputs tengan el name para poder recolectar esa información de cada uno de los inputs. También tenemos por esa parte un input de tipo radio, ¿no? Un input de tipo radio, que en nuestro formulario vendría a ser esto de aquí. Podemos almacenar también ese tipo de información dentro de una base de datos si hemos seleccionado masculino, femenino u otro. Es importante que acá cada input tenga el mismo nombre. Acá, por ejemplo, name tiene género, name tiene género, name tiene género, y el atributo value también tiene que tener información, value M de masculino, value F de femenino y value O de otro. Entonces es importante colocar esto. Y esto tiene que coincidir con las opciones que vamos a seleccionar en nuestra base de datos. Si aquí colocas masculino, en tu base de datos también tienes que colocar masculino. Más adelante lo vamos a estar viendo cómo lo vamos a hacer. Y también tenemos el input de tipo email. También tiene name email. También acá tenemos
name password, name teléfono. Entonces es importante identificar con el atributo name cada uno de nuestros inputs. En este caso tenemos 6 en nuestro formulario. Y otra cosa que habrán notado también es que nuestro archivo de index no tiene la extensión de HTML, ¿verdad? Esto es importante también modificarlo porque muchas veces vamos a necesitar inyectar o incrustar código PHP dentro de nuestro archivo de index, por lo que es recomendable cambiarlo a .php. Acá en connect.php vamos a estar realizando lo que es la conexión a nuestra base de datos. La conexión de nuestra base de datos va a ser como una llave que va a abrir a nuestra base de datos para poder acceder o para poder almacenar nuestros registros. Y esto es importante. ¿Y qué pasa si no hago la conexión? Simplemente no vas a poder registrar los datos de tu formulario en la base de datos. La conexión a la base de datos es como la llave que va a abrir tu base de datos. Es por eso que necesitas crear sí o sí o hacer la conexión a nuestra base de datos. Y es por eso que ahora mismo te voy a mostrar cómo lo puedes hacer. Vamos a agregar código PHP por esa parte. Abrimos de esta forma PHP. Aquí colocamos pico paréntesis. Vamos a crear una variable llamada connex y vamos a estar utilizando el método de MySQLi connect. Este método va a aceptar un par de parámetros. El primero va a ser el servidor. En este caso va a ser localhost porque nuestro servidor está de forma local. En vuestro caso también si lo tienen de forma local, pues coloquen localhost. Lo más probable es que sí porque han descargado el proyecto en su computador. El segundo parámetro va a ser el usuario que va a ser root por defecto. Si descargaron XAMPP y no hicieron ninguna modificación del nombre de usuario y la contraseña, por defecto es root y por defecto también no tenemos contraseña, entonces no colocamos absolutamente nada. Posteriormente vamos a colocar el nombre de nuestra base de datos, que en este caso yo lo voy a llamar como formulario. Pero la base de datos todavía no la hemos creado. Sí, lo sé, todavía no hemos creado la base de datos, pero dame un momento. Y el último parámetro que vamos a colocar es el puerto. Por defecto es 3306, que también pueden obviar si es que no hicieron ningún cambio de puerto. Pero yo, en mi caso, como te había mencionado anteriormente, hice un cambio del número de puerto, entonces voy a colocar el número de puerto acá, que es 3307. Repito, si no hicieron ninguna modificación al número de puerto, entonces no coloquen absolutamente nada. Por defecto, XAMPP lo va a considerar como 3306. Finalmente acá vamos a colocar un punto y coma. Teniendo esto, vamos a colocar acá un condicional, que vamos a decir if connex, si connex, o sea, si la conexión no se ha realizado satisfactoriamente, vamos a colocar un die. Un die es como paralizar el proceso de ejecución. Simplemente ya no va a ejecutarse. Acá vamos a colocar un die. No se pudo conectar. .mysqli connect error. Y acá nos va a traer el tipo de error que tenemos. Todavía no hemos creado nuestra base de datos y es por eso que vamos a estar utilizando PHP para poder lograrlo. Vayámonos entonces a nuestra base de datos. Acá es donde vamos a crear nuestra tabla, nuestra base de datos en general. Así que cuando entran por primera vez les aparece alguna información extra por acá, servidor de base de datos, servidor 127.001 vía TCP/IP, tipo de servidor MariaDB, conexión de servidor, versión de protocolo usuario, conjunto VR3 servidor, UTF-8, bla, 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 bla. Acá les dice root localhost, por defecto no le cambiaron el nombre del usuario, por eso que dice esto. Y acá también tienen alguna otra información de servidor web. Para poder crear nuestra base de datos, simplemente nos vamos a dirigir a esta sección donde dice o donde están nuestras demás bases de datos. Simplemente vamos a dar clic derecho. Ah, no se puede dar clic derecho. Entonces simplemente vamos a dar en nueva. Acá donde dice nueva. Y aquí vamos a darle el nombre a nuestra base de datos. Yo en este caso lo puse como formulario, así que simplemente coloco formulario, voy a dejar el mismo tipo de carácter y simplemente le voy a dar en crear. Una vez que le hayan dado crear, acá ahora les pide que creen el nombre de la tabla en donde se va a almacenar los datos. Entonces acá simplemente voy a colocarle el nombre de registro, por ejemplo. Voy a necesitar 6 columnas, ¿verdad? Porque voy a necesitar una columna para el nombre, para el apellido, para el género, para el correo, para la contraseña, para el número de teléfono, que serían 6. ¿Y cómo identificamos a cada fila? ¿No debería tener un ID o ID? Exacto, exactamente. Ahí está, bien ahí, estás atento. Lo que tenemos que aumentar acá es una columna más para lo que es el ID. El ID que va a identificar cada uno de los registros. Y esto es importante. Vamos a darle en crear. Vamos a crear la primera columna, que va a ser el ID. Entonces acá vamos a colocar ID usuario, por ejemplo. ID usuario va a ser tipo entero. No va a tener longitud, pero sí, acá vamos a activar un par de cosas, como por ejemplo el auto increment. Va a ser una llave primaria. Esto es importante. El auto increment, como les dije, que cada vez que nosotros aumentemos o agreguemos un registro en nuestra tabla, se va a ir incrementando uno en uno. Supongamos que Gerardo, ok, Gerardo
se registra en nuestra tabla, entonces sería el registro 1. Y luego aparece Reinalda. Reinalda se registra en la fila 2, entonces ese identificador va a ir aumentándose poco a poco. Entonces va a ser importante considerar eso. Luego vamos a tener nuestro nombre, va a ser de tipo varchar, que va a ser para texto, y vamos a darle, pues no sé, unos 50 caracteres. Y acá vamos a colocar apellido, también apellido, apellido va a ser un varchar, va a ser aproximadamente 50 caracteres de igual forma. Acá vamos a colocar también lo que sigue, que es el género. Género va a ser un tipo de dato diferente a lo que solíamos o lo que lo solemos ver, a la que solíamos ver, a la que solemos ver, solíamos. ¿Y si mejor te matriculas a un curso de lengua y dejas de sufrir? Ok, no me insultes. Entonces aquí colocamos enum. Enum es como darle diferentes tipos de opciones. Entonces acá en esta sección dice editar valores enum set. Vamos a darle clic a esa opción y aquí vamos a ubicar o vamos a quedarnos solo con tres. Vamos a colocar acá F, M y O. Es importante que estos valores que estamos introduciendo acá coincidan con los valores de los inputs de tipo radio que hemos agregado o que hemos creado anteriormente. En nuestro archivo de index.php tenemos inputs de tipo radio, ¿verdad? Tenemos acá la sección de input radio name género, que esto va a ser para masculino y va para femenino, y esto va a ser para otro. Y el value de acá tiene que coincidir con esto de acá. No importa la posición, pero sí el value tiene que ser idéntico a cada una de las opciones. Si colocan acá femenino, entonces acá también tienen que escribir femenino. Entonces acá yo lo voy a dejar simplemente acortado F y acá lo voy a dejar como F también. Para masculino de igual forma y para otros también. Y simplemente le doy en continuar. Y ahora sí, esta columna me va a aceptar simplemente FM u O. Pasemos ahora al correo, ¿ok? Acá voy a colocar email, va a ser de tipo varchar, va a tener aproximadamente 50 caracteres. Ahora pasemos a la contraseña. Acá voy a colocarle con N, simplemente para no tener problemas de codificación y todo eso. Acá simplemente coloco contraseña y ya, obvio, la ñ. Y contraseña, pues no sé, 30 caracteres máximo, que va a ser de tipo varchar. Finalmente, vamos a almacenar el teléfono. Acá voy a colocar teléfono y va a ser de tipo, o también pueden colocar acá lo que es el tipo de dato big int, que va a aceptar grandes números enteros. Es importante también que muchas veces en lo que es la columna de teléfonos vamos a poder almacenar cadenas de texto, porque generalmente en otros países el número empieza con el cero y el cero generalmente cuando colocamos cero al inicio se borra o se elimina ese cero, entonces podemos tener algunos errores de almacenamiento por esa parte. Y a veces es recomendable almacenarlo en forma de string, pero como soy de Perú, en este caso mi número de teléfono arranca con 9, o sea, arranca literalmente con un número entero, entonces no voy a tener ningún tipo de problemas. Pero ustedes si viven en otra parte del mundo, en algún recóndito del mundo, en la selva o en el Congo, pues pueden colocar de igual forma. Y acá para el teléfono simplemente voy a colocar unos 10. Ya quedó. El resto de las configuraciones lo vamos a dejar así tal cual. No vamos a dejar comentarios, cotejamiento. El motor de almacenamiento va a ser INODB. Vamos a darle simplemente en guardar. Ya tenemos creada nuestra tabla. Por esa parte tenemos ID usuario, nombre, apellido, género, email, contraseña, teléfono. Como podrás observar también por esa parte tenemos la opción de extra que dice autoincrement. Esta columna es algo especial. Va a ser una llave primaria que va a ir aumentándose en cada registro. Ahora vamos a pasar a registrar los datos de nuestro formulario en una database. Sin antes mencionarte que te puedes suscribir a mi canal, y somos 9.285 personas. Me alegra mucho. Sí, 9.285 personas, así es. Y estamos a punto de llegar a la meta de los 10K. Va a ser una locura esto. Por primera vez llegando a los 10K. No sé en qué momento ocurra. Pero bueno, vamos entonces a empezar con esa parte, el de register. Ya habíamos hecho acá lo que es la conexión, pero vamos a verificar si la conexión se hizo exitosamente o no. Para ello simplemente vamos a colocar por esa parte un else y simplemente colocamos un echo que es como un print y vamos a decir conexión exitosa. Voy a desactivar el copilot por unos 40 minutos. Entonces acá en nuestro proyecto vamos a acceder a el nombre de nuestro archivo que se llama connect.php de esta manera y por esa parte nos dice conexión exitosa. Bien, entonces de esta forma
vemos que la conexión sí se está desarrollando exitosamente. ¿Qué sucede, por ejemplo, si aquí coloco mal la base de datos, formulario con doble O, y acá vuelvo a acceder a esa misma URL, connect.php, me dice fatal error? Acá MySQL exception me trae todo este error. Entonces, y es por eso que me trae este error, no se está realizando satisfactoriamente la conexión a nuestra base de datos. Ahora sí nos metemos de lleno a esta sección de register.php donde vamos a almacenar los datos de nuestro formulario. Primero necesitamos incluir la conexión, porque va a ser como la llave que va a abrir nuestra base de datos y poder registrar todos esos datos, valga la redundancia, de nuestro formulario en nuestra database. Entonces, para incluir esa conexión, simplemente vamos a utilizar include, tenemos paréntesis, y acá colocamos el nombre, que vendría a ser connect.php, y colocamos un punto y coma. De esta forma ya estaremos diciendo a PHP, bueno, ábreme la base de datos que voy a registrar la información de este formulario. Enseguida voy a utilizar un condicional if. Esto va a ser necesario para verificar que una vez que yo le vaya a dar clic en el botón de submit en nuestro formulario, una vez que yo le vaya a dar clic acá, recién quiero que se registre los datos en mi database, no cuando los inputs están vacíos o simplemente automáticamente se registren todos los datos del formulario, sino que una vez que yo le vaya a dar clic en el botón de crear cuenta, recién quiero que en este caso, almacene toda esa información en mi base de datos. Para ello vamos a utilizar iset y el super global post. Abrimos corchetes y acá colocamos registro. Esto nos va a traer el valor de true or false. Si es verdadero, significa que nuestro formulario se ha enviado. Si en caso es falso, no se ha enviado. Este registro viene de acá. En nuestro index.html tenemos el botón de submit al final. Tiene el nombre de registro. Es por eso que este name es súper importante en cada uno de los inputs para poder identificar cada uno de estos elementos. Entonces, el nombre que le hayan puesto acá en name al botón tienen que colocarle también acá iset post registro en este caso. Dentro de esto vamos a utilizar otro condicional, pero este condicional va a ser para validar si nuestros inputs están vacíos o no. Esto generalmente se hace con JavaScript, ¿no? Que, bueno, nos dicen muchas veces que validemos nuestro formulario en el lado del frontend, o sea, validemos con JavaScript si el usuario ingresa o no ingresa valores en nuestro input, entonces le mandemos un error. Y efectivamente, se puede hacer de esa forma, pero para este caso vamos a estar haciéndolo con PHP y además, ya por esa parte, nuestro propio HTML ya viene con una propiedad llamada require en cada uno de los inputs, que lo que hace es prevenir que nuestro formulario se vaya a enviar de forma vacía. Esto ya es nativo de HTML que evita que nuestro formulario se vaya a enviar. Entonces, si yo acá le doy, por ejemplo, en crear cuenta, todos estos campos están vacíos, me dice complete este campo. Y es por eso que estaríamos haciendo como una doble validación de formulario, algo así, pero igual nos va. Acá voy a estar utilizando un método que se llama strlink. Colocamos el superglobal post. Identificamos en este caso el primero que va a ser nombre. Si esto es mayor o igual a 1, significa que hay valores, ¿no? Acá vamos a colocar mayor o igual a 1 porque queremos que haya por lo menos un carácter dentro de cada uno de estos inputs. Vamos a volver a copiar esto, strlink. Copiamos, pegamos por esa parte. Acá en vez de nombre vamos a colocar apellido. Estos datos de apellido, nombre, lo estoy sacando de el name de cada uno de mis inputs. Por ejemplo, acá en la sección de mi input de tipo texto dice nombre. Entonces para recibir el nombre, ¿verdad? Entonces tiene el name nombre, tiene el name de apellido, tiene el name acá de género. Entonces cada uno de esos inputs lo estoy validando acá. Le estoy diciendo que por lo menos haya un carácter en cada uno de esos inputs. Vamos a colocar de igual forma mayor o igual a 1, pero va a haber una variación con el otro tipo, que es el de tipo género, ¿no? Género en este caso no es un input de texto, así que no podemos utilizar ese TRLM para saber la longitud de esto, sino que más bien debemos validar si está marcado o no. Entonces acá simplemente podemos colocar iset $post género. Cerramos paréntesis. Bueno, acá no sería así. Y vamos a hacer lo mismo, así tal cual, con los demás. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo con, por ejemplo, en este caso, acá strlen, and strlen ya no sería apellido, después de género sigue email, contraseña y número de teléfono. Entonces acá vamos a colocar mayor igual a 1 el email, vamos a pegar nuevamente y acá vamos a, en vez del email, colocar el password, ahí está, y también pegamos el teléfono. Voy a colocar alt Z para ajustar el código. Entonces esto lo podría hacer de esa forma, ¿no? Podría como tabular. Ustedes ya lo acomodan. Lo voy a dejar así tal cual. strlen, postnombre, apellido, género,
email, password y finalmente tu teléfono. ¿Qué hay con todos estos valores? Que si esto tiende a verdadero, significa que cumple las condiciones. Entonces vamos a estar creando nuestras variables para poder almacenar los datos de esos formularios. En caso de que no se cumpla, acá vamos a colocar un else, simplemente vamos a mandar una alerta. Aquí voy a utilizar un script y acá adentro voy a mandar una alerta. Simplemente voy a decir alert, por favor, rellene todos los campos. Y acá simplemente colocamos window.history o history back para regresar al formulario en caso de que esté vacío nuestro formulario. Ahora, el nombre que yo agregue acá, el apellido que yo agregue acá, la opción que marca acá, los inputs de aquí abajo que yo agregue, vamos a almacenarlo dentro de una variable, pero dentro de PHP para posteriormente esas variables agregar en nuestra tabla de nuestra base de datos. Así que vamos a estar creándonos un par de variables entonces. Para eso voy a crearme acá una variable llamada nombre, voy a crearme una variable llamada apellido, género, ¿verdad? Género, otra variable llamada email, una variable llamada password y una variable llamada teléfono. Para nombre vamos a estar utilizando el método trim para simplemente obtener los caracteres y que no nos cuele algún espacio en blanco. Así que vamos a utilizar trim. Elimina espacios en blanco básicamente el método trim. Y dentro vamos a utilizar el superglobal post, $post y obtenemos el nombre, y obtenemos el nombre de esta forma, nombre. Esto recuerden, de igual forma, es lo que identifica a cada uno de nuestros inputs, ¿ok? Revisen que sea igual, les puede traer algún error si es que se falla en algún carácter. Para el apellido vamos a estar haciendo lo mismo, trim, $post, acá colocamos apellido. Para el género vamos a estar haciendo casi lo mismo, ya no vamos a utilizar el método trim porque no es un string, simplemente colocamos acá un post y colocamos género, punto y coma. Recuerden en los puntos y comas también, $post y email. Para la contraseña, de igual forma, post, password. Y finalmente para el teléfono, $post, teléfono. Asegúrense de que sea igual nombre. A ver, nombre, apellido, género, email, teléfono y password, ¿verdad? Está bien. Una vez que ya tenemos almacenado esto, de hecho voy a colocar Alt Z para que toda esta línea esté en una sola y no sea muy engorroso de ver. Ahora vamos a necesitar hacer como una inyección, pero a nuestra tabla. Tienen que tener en cuenta algo acá y es que si yo directamente hago un include a mi tabla, de todos estos variables que he creado, no todos son del mismo tipo, ¿no? O sea, nombre es, en este caso, una información que si yo almaceno en una base de datos, significa que no voy a tener ningún problema. A lo que voy es que si, por ejemplo, yo almaceno password literalmente en mi base de datos textualmente, puedo sufrir ataques y fácilmente el ladrón o el hacker puede obtener la contraseña de, de ese formulario, lo cual es súper inseguro. Para ello necesitamos encriptarlo. PHP nos da algunos métodos para poder lograr eso. Así que por esa parte voy a crearme una variable llamada password seguro de esa forma. Y voy a estar utilizando el método password hash. Este método como primer parámetro va a aceptar la contraseña que queremos encriptar, que va a ser $password. Y como segundo parámetro va a ser el algoritmo. En este caso va a ser password default. PHP va a elegir el mejor algoritmo para nosotros por defecto. Una vez hecho esto, ya acá nuestra contraseña estaría encriptada. Acá password seguro, lo voy a cambiar a password segura. Y una vez que ya tenga esto, recién acá puedo armar la consulta. Puedo decir consulta igual insert into. Acá colocan el nombre de la tabla. ¿Ok? Nombre tabla. ¿Cómo se llama su tabla? En este caso, en el mío, pues como habíamos creado anteriormente, la tabla se llama registro. Aquí está. Esta es la base de datos formulario, pero la tabla se llama registro. Entonces acá coloco registro. Y acá vamos a incluir el nombre de nuestras columnas de nuestra tabla. La primera columna de nuestra tabla es el ID, pero el ID obviamente pertenece a esta tabla en específico que va a ir autoincrementándose, ¿verdad? Lo que sí necesitamos obtener de nuestro formulario es el nombre, así que vamos a empezar con el nombre acá. Nombre, luego está el apellido, luego está el género, luego está el email, luego está la contraseña y finalmente está el teléfono. Tiene que estar escrito tal cual como en su base de datos, como en su tabla de su base de datos. Vamos a colocar un punto y coma al final, sin antes especificar los valores que va a tomar cada columna. Values, en vez de pasarle directamente nuestras variables, o sea, nuestras variables nombre, apellido, el valor de cada una de las variables, pasar directamente a cada una de las columnas, vamos a estar pasándole una plantilla. Este es el método seguro de hacerlo. Pasamos plantillas
a cada una de las columnas le decimos, hey, todavía no voy a agregar los valores a cada columna, así que simplemente te voy a pasar por mientras una plantilla. ¿Y cuántos van a ser? Pues en este caso la cantidad de columnas que tenemos, que vendrían a ser 6. Entonces acá vamos a colocar 3, 4, 5 y 6 plantillas. Entonces acá esta comilla la voy a trasladar al final. Y así quedaría nuestra consulta. Inserto, registro el nombre de nuestra tabla, los nombres de nuestras columnas y los valores que todavía no se saben qué es lo que voy a pasar a cada uno. Una vez hecho esto, voy a crear una variable llamada sentencia, statement, STMT, y voy a enviar esta plantilla a mi servidor de base de datos para ya posteriormente pasarle los valores de cada input. Así que acá simplemente voy a decir connex, flechita y pico paréntesis, connex, prepare y nuestra variable consulta, punto y coma. En esta línea le estamos diciendo, servidor, prepárate porque te voy a pasar los datos, la información de cada uno de los inputs. Y una vez que el servidor ya esté ready, ya esté listo, recién le vamos a pasar nuestras variables. stmt-flechita, vamos a estar utilizando pin su guión param, que es un método. Y acá en el primer parámetro vamos a pasarle los tipos de datos que estamos almacenando en cada columna. Por ejemplo, para el nombre, este es un tipo de dato string, así que vamos a colocar la inicial de esa palabra. String vendría a ser una S también, el apellido vendría a ser una S, o sea, de string. Género vendría a ser una S, email vendría a ser una S, el password vendría a ser una S y el teléfono vendría a ser una S. Pero anteriormente no almacenaste el valor del teléfono como un entero. Sí, efectivamente. Anteriormente sé que había mencionado que el teléfono lo estaba almacenando como un número, como un big int, pero para esta ocasión voy a almacenarlo como una cadena de texto para que veas que también funciona. MySQL, cuando agarra ese dato e intenta colocarlo en una celda, lo que hace es convertir ese string a un número. ¿Por qué? Porque dice, ¿no? Ok, tengo que aceptar esta cadena de texto, pero esta celda es de tipo entero, es de tipo numérico. Voy a tratar de convertirlo a un número, a ver si se puede. Si en la cadena de texto solo existen números, pues bien, se va a poder almacenar en esa base de datos. Pero si no, pues no va a poder almacenarse, te va a botar un error en ese caso. Una vez hecho esto, entonces acá voy a colocar una coma y recién le voy a pasar mis variables. En este caso nombre, apellido, género, email, también está el password, también está el teléfono. ¿Verdad? Teléfono. Son 6. Hay que acordarnos. 3, 4, 5, 6, porque vamos a tener algún problema si es que no coinciden. Eso también tiene que haber 6. Los tipos de datos. 2, 3, 4, 5, 6. Efectivamente hay 6. Acá vamos a colocar un punto y coma también al final. Ya quedaría. Una vez hecho esto, vamos a ejecutar. ¿Cómo ejecutamos? Simplemente decimos stmt.execute, colocamos una flechita, ¿ok? Flechita, execute, execute, punto y coma. Bien, vamos a ver si está todo ok, si está funcionando. Vamos a actualizar por si acaso, vamos a ingresar nombre, el apellido de igual forma, marcamos una opción, en este caso femenino, un correo, @gmail.com, contraseña y también un número de teléfono. Y voy a darle en crear cuenta. Acá me traigo un error, me dice, no, un database formulario inc. Al parecer me olvidé corregir el nombre de mi base de datos. Acá, formulario. Estuvimos haciendo la prueba para ver si estaba todo ok. Y vamos a volver a ejecutar. Me dice conexión exitosa. Y tengo otro error acá. Unify method MySQL bin param. Tengo este error de bin param. Vamos a volver a register.php y acá vamos a escribir correctamente param. Vamos a actualizar nuevamente y me dice conexión exitosa. Perfecto. Ahora voy a volver y voy a revisar mi base de datos. Voy a volver a actualizar y ya. Acá tenemos ya nuestros datos en nuestra base de datos. ID de usuario me lo identifica como 1, nombre, aquí está, el apellido también, el género se almacena como F, tal cual como habíamos escrito, el email, ahí está nuestro correo, la contraseña, 1, 2, 3, 4, teléfono, ahí está. Perfecto. Se habrán dado cuenta que aquí la contraseña no se está almacenando de forma encriptada. Vamos a corregir eso. Eso es muy simple. ¿Por qué? Porque acá en bint param hemos considerado la variable password. Acá, la variable password. Pero habíamos creado una contraseña segura por aquí abajo que se llama password segura. Entonces, en vez de colocar password nomás, acá vamos a colocar password subión segura. Y ahora sí vamos a registrar nuevos datos y vas a ver que va a aparecer de forma encriptada. Voy a actualizar nuevamente acá. Voy a agregar nombres, Rogelio, otro. Voy a agregar una contraseña. Voy a agregar un correo, una contraseña y un número de teléfono. Voy a darle el crear cuenta y me dice conexión exitosa. Voy a regresar acá
voy a actualizar nuevamente mi base de datos. Acá me dice 2 Rogelio Sánchez. Y almacené otro correo a @gmail.com y verás que acá la contraseña ya aparece de forma encriptada, ¿verdad? Ya no aparece textualmente o literalmente ya no aparece la contraseña. Obviamente esto es muy difícil de descifrar, hay que tener en cuenta también que no todo es seguro, así que no hay que decir que sea algo imposible de desencriptar. Pero bueno, ya es una seguridad que se le agrega a esto. Perfecto. Entonces, de esta forma ya habríamos logrado registrar los datos de nuestro formulario de una base de datos. Pero vayamos a hacer algunas cosas más. Una vez que nosotros ejecutemos, una vez que los datos de nuestro formulario ya se hayan registrado, es necesario cerrar la conexión. Esto es muy importante para evitar hackeos, por medidas de seguridad y todo ello. Voy a agregarme por esa parte un condicional para agregar un par de cosas, para decir al usuario también que se ha registrado correctamente o si hubo un error. Entonces acá voy a utilizar un condicional. Voy a decir, si statement execute se hizo satisfactoriamente, en ese caso, voy a mandar una alerta. En caso de que no, también voy a mandar una alerta. Voy a copiarme todo esto y lo voy a pegar por acá. Y acá en vez de decir rellene todos los campos, voy a decir te has inscrito correctamente. Y acá voy a decir location va a ser igual a index.php. Vamos a redirigir al usuario a index.php para que se pueda loguear una vez que se haya registrado, ¿no? En caso de que no, acá de igual forma pego esto, voy a mandar una alerta y voy a decir, ups, ocurrió un error. Ups, ocurrió un error. Y acá voy a copiarme esta línea de código, lo voy a reemplazar por esa parte para poder regresar nuevamente a que ingrese o corrija los datos ingresados al formulario, para que regrese al formulario. Una vez hecho esto, acá por esta parte voy a cerrar la conexión. Para cerrar la conexión, independientemente de si se haya en este caso ejecutado esto o esto, vamos a cerrar la conexión acá. Y vamos a decir stmt.close. Y de esta forma cerramos la conexión. Esto es súper importante, ¿ok? Una vez que estás hablando, por ejemplo, con alguien, cuelga la llamada, ¿verdad? Entonces, igualito, acá tienes que colgar la conexión para que no haya, pues, alguna conexión activa y algún hacker, algún tipo malicioso quiera robarte información. Por eso que stmt.close al final después de abrir la conexión es súper importante hacer esto. Vamos a probar nuevamente, vamos a agregar un dato más, un registro más, vamos a agregar un nombre, un apellido, un correo, contraseñas y un número de teléfono. Vamos a darle en crear cuenta y me dice te has inscrito correctamente. Vamos a darle simplemente en aceptar y nos devuelve a nuestro formulario. Vamos a revisar en este caso nuestra database si se ha registrado exitosamente y acá tenemos nuestro registro, nuestro tercer registro. Lucas, el apellido, el género, el correo, la contraseña que está encriptada y el número de teléfono. Entonces, de esta forma podemos realizar el registro de datos de un formulario en una database. En este caso, utilizando PHPMyAdmin, en este caso, ayudándonos de MySQL. Y una cosa acá que deben tener en cuenta también es que hay correos repetidos, ¿verdad? Generalmente los correos son únicos. Así que si te interesa que haga otra parte de cómo evitar ese comportamiento de duplicados dentro de una tabla o una base de datos, déjamelo saber en la caja de comentarios de igual forma, deja tu like y voy a estar haciendo una segunda parte para poder absolver este problema o esta duda que tienes para evitar el registro doble de los datos. Así que hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, nos vemos en un próximo capítulo, suscríbete al canal, comenta, nos vemos en un próximo.